Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos presentas nuevamente esta tarde para pasar un tiempo a los pies de Cristo, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de sus labios y conociendo más en cuanto a ti y a tu carácter. Señor, te pedimos que abra nuestro pensamiento, nuestra mente, los ojos de nuestra mente para que podamos ver claramente lo que quieres enseñarnos. Y ayúdanos, Señor, a recibirlo con gozo, con aprecio y con el deseo de que transforme nuestras vidas completamente. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme aquí. Entonces, comencemos el repaso de los versículos de memoria, que esta noche son la primera mitad. O sea que comenzamos con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 5:30, Cristo habla de sí mismo y dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, el Padre. Romanos 5:20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora Filipenses 2:5-8, la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 6:23 le sigue a porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale nada o vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La relación entre la fe y las obras está bien delineada allí. Luego entonces el concepto o la definición de fe que nos aprendimos del capítulo 7 del libro. Fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho. Y el depender de que la palabra misma, por sí misma, haga lo que ha dicho. Eso es fe. Bueno, esa es la primera parte de los versículos, la primera mitad, y entonces dejaremos hasta allí. Sin embargo, quiero que repasemos el versículo que va con el capítulo que estamos. Estamos en el capítulo 13 del libro, y para habíamos escogido Hebreos 7:25. Repasemos entonces un par de veces. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar eternamente. En otras versiones aclara un poco más y dice por completo o de forma definitiva a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Repasemos nuevamente por lo cual puede también salvar eterna, completa y definitivamente. Le vamos a agregar todas las definiciones para que entendamos mejor a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, la vez pasada habíamos continuado el estudio
en cuanto a la diferencia o cómo diferenciar entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Habíamos estudiado previamente a eso, el don de profecía, lo que la Biblia enseña en cuanto a él, el hecho de que Cristo nos advirtió que tuviéramos cuidado porque en los días finales van a venir, dijo él, falsos cristos y falsos profetas. Pues entonces, si queremos conocer los falsos profetas, tenemos que saber cuáles son los profetas verdaderos. No sé si les he mencionado, pero basta también repasar y repetir que en los lugares donde hacen las monedas o la moneda de un país, tienen personas que son expertos en poder discernir entre moneda falsa y moneda verdadera. ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que los ponen a estudiar? Los ponen por horas completas sentados con un billete frente a ellos o una moneda frente a ellos, mirando, estudiando, escudriñando, investigando punto por punto, cada palabra, cada letra de la palabra, dónde va, qué le sigue antes, qué le sigue después, qué clase, dónde van los números, qué cuadros o dibujos y etcétera se están usando para que aprendan lo que es un billete verdadero o una moneda verdadera. No los ponen a estudiar las monedas falsas. Una de las razones es porque las monedas falsas son muchas ediciones, cada una tiene un cambio diferente. La moneda verdadera no tiene sino una sola manera de ser. Entonces, aprendiendo a reconocer, a saber por completo lo que es la moneda verdadera, el momento en que una moneda o un billete falso se le presenta a la persona, enseguida pueden decir, no, esto no está bien aquí. No, esta no es la forma en que ese dibujo va o ese ornamento va allí. O esa no es la cara o así no es la nariz de esa persona. Lo que sea, pero conocen tan perfectamente la moneda verdadera que rápidamente pueden saber cuando están mirando a una moneda o un billete falso. Eso nos enseña una lección a nosotros. En vez de estar escuchando las enseñanzas falsas de todos los falsos profetas, debemos concentrarnos a escudriñar, a investigar, a conocer punto por punto de la palabra de Dios, de la verdad, de lo que enseñan los profetas que vienen de parte de Dios, los profetas verdaderos, para que así entonces fácilmente después, cuando se presente un profeta falso, podamos discernir entre lo que es verdadero y lo que no es. Habíamos dicho entonces que el propósito del espíritu de profecía o el don de profecía era para perfeccionar los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. También habíamos estudiado el punto de que el don de profecía permanecería hasta que lleguemos a la pauta o al límite, a la medida de la estatura de la perfección de Cristo. Así que va a estar con nosotros todo el tiempo. No tenemos entonces que temer, bueno, profetas eran solamente en el Antiguo Testamento. No. O solamente llegaron hasta donde se terminó de escribir la Biblia. No. El espíritu, el don de profecía, los mensajeros de parte de Dios, los mensajeros con los mensajes de parte de Dios van a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, entre las pautas bíblicas que habíamos estudiado para discernir entre los falsos y los verdaderos profetas, habíamos estudiado el hecho de que los verdaderos profetas confiesan, creen y enseñan la divinidad de Cristo, la naturaleza divina, 100% de Cristo. Habíamos ido a varios lugares y quiero esta noche agregar un poco a la parte que habíamos estudiado en cuanto al hecho de que Cristo tiene eternidad, no tiene principio ni tiene fin.
Y entre eso habíamos estudiado en Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2, 6, etcétera, etcétera. Pero quiero que añadamos allí a este otros versículos. Para eso entonces les invito a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1. Allí encontramos una sección. Vamos a empezar con el versículo 13, porque a pesar de que lo que estamos buscando allí, el punto mismo, está más tarde, sin embargo, para cerciorarnos de que estamos hablando de Cristo y no se está hablando de otra cosa y se lo vamos a aplicar a Cristo, sino que de verdad el pasaje está hablando en cuanto a Él, entonces los invito a que empecemos desde el versículo 13. Colosenses 1, comenzando con el versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 18. Colosenses 1, 13 al 18. En el 13 comienza diciendo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora entonces sigue hablando del Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre. Sí, sabemos que en el Hijo tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados. Versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ahora, el hecho de que allí dice primogénito y en Hebreos habla de que Cristo es el Hijo, que Dios había mandado sus mensajes y sus advertencias por medio de los profetas en los tiempos pasados, pero en estos últimos tiempos ha enviado a su Hijo. Entonces, de allí muchas personas toman la idea o se afianzan en la idea que tienen de que Cristo tuvo un principio, de que sí es hijo o que es el primogénito de toda criatura, entonces fue criado. Eso no es a lo cual se está refiriendo. Criatura o primogénito de toda criatura o hijo se refiere al plan de salvación. En el plan de salvación, la deidad tomaron se repartieron las funciones que iban a hacer para el plan de salvación de la humanidad. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres miembros de la deidad, no tienen ni principio ni fin, son eternos. Sigamos para que veamos la verdad de esto en el resto de los versículos que están aquí. Versículo 16. Porque por él, Cristo, el Hijo, fueron criados todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Entonces preguntémonos, una cosa muy lógica, muy razonable, fácil de entender. Si él creó todas las cosas y ninguna de las cosas fueron hechas sin que él fuera el que las hiciera, quiere decir que él no podía haber sido criado, porque si no estaría contado entre las cosas que habían sido criadas. Entonces, esto nos aclara el hecho de que cuando se dice ahí el primogénito de toda criatura, es porque él fue el que creó todas las cosas. Él no fue creado, porque si no sería contado entre las criaturas. Sigo en el versículo 17. Y él es, y aquí sigue aclarando más, y él es antes de todas las cosas. Y por él todas las cosas subsisten. Suena en muchos de los aspectos muy parecido a los versículos que estudiamos en el capítulo 1 de Hebreos. Entonces, esto es el apóstol Pablo, el que está explicando allí y compartiendo el mensaje que Dios le ha dado con la información en cuanto a estos puntos. Vamos ahora al libro de Juan. El apóstol Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Allí vamos a leer los versículos 1 al 3, luego el 10 y el 14. San Juan, capítulo 1, comenzando con el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Más claramente que eso, no nos lo han puesto en ninguna otra parte. Nos aclara toda duda que hayamos tenido por las palabras, los términos o la forma que se haya formado las oraciones. Vuelvo a leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Allí nos recalca otra vez, nos enfatiza la verdad que leímos ahora en el libro de Colosenses, ¿verdad? Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Y quién es ese verbo? En mi Biblia, tanto en inglés como en español, prácticamente al frente está el versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces eso nos explica quién fue el que se hizo carne. Ya sabemos, y el Nuevo Testamento, los evangelios y todas las epístolas están llenas de testimonio en cuanto al hecho de que Cristo era Dios encarnado o en carne. Ahora vamos al versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Nuevamente, ¿quién fue el creador? Fue Cristo. ¿Quién es no solamente el creador, sino el que sostiene la vida del universo, la vida de los humanos, la vida de los animales, de las plantas, todo aquello? ¿Quién es el creador y el sostenedor de todo esto? Es nadie más que Cristo Jesús mismo. Él es el creador. Entonces vemos allí la preexistencia de Cristo, la eternalidad de Cristo y el hecho de que Cristo es el creador del universo. Entonces pasemos ahora, ya habíamos estudiado en el capítulo 2 de Hebreos la naturaleza humana de Cristo. Humano 100%, así como tú, así como yo, así como nuestros hijos, nuestros amados, nuestras familias, nuestros vecinos, humanos. Tuvo una mamá tan humana como la mamá que cada uno de nosotros tuvimos también. No hay diferencia cualquiera entre ellos. Y un profeta que sea un profeta verdadero, confesará, creerá y enseñará tanto la naturaleza divina, 100% divina de Cristo, como la naturaleza 100% humana de Cristo también. Entonces, el tercer punto es, y en ese es que nos vamos a ahondar ahora, es que las enseñanzas de un profeta verdadero deben estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Para esto vamos a Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20, en el Antiguo Testamento. Isaías 8, versículos 19 y 20. Leamos. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O como hay en otras versiones, todavía más claro, dice, es porque no hay luz en ellos. Están en la oscuridad. No tienen un mensaje que venga de Dios. De acuerdo a esto, dices, si no dijeren conforme a esto, ¿cuál es el esto? La ley y el testimonio. ¿A qué se refiere allí la ley? La ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Así se conocían en las escrituras hebreas, lo que llamamos hoy el Pentateuco,
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Esa se consideraba como la sección de la ley de las escrituras. Y luego el testimonio son el resto, porque son todos los profetas, la historia, todas las historias de las vidas de los seguidores de Dios, etcétera. Entonces, todo eso es el testimonio. Lo que no venga de acuerdo a la ley y al testimonio, no tiene luz en ello. No lo podemos aceptar como luz. Es oscuridad. Es falso. Entonces, cuando recibimos un sermón, un estudio, una revista, un artículo que nos hable de algo que no esté de acuerdo con la Biblia, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Deberíamos tomar la Biblia y ponerla a un lado y seguir con lo que estamos estudiando o nos están enseñando o quieren que leamos? ¿O deberíamos de mantenernos asidos de la Biblia y poner a un lado, votar lo que no sea luz? Eso es lo que la Biblia nos dice. No vayamos a pitones, a adivinos, a hechiceros, a personas que vienen con mensajes que no tienen luz, que vienen de la oscuridad. Hemos sido rescatados de la oscuridad a la maravillosa luz de Cristo. ¿Por qué vamos a regresar a la oscuridad? Si el mensajero, el profeta, trae luz que no cala, que no cuadra de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, entonces ese mensaje, por muy bonito que se escuche, por más que tenga tal vez citas de la Biblia, no lo podemos recibir porque no viene de Dios. Es un mensaje falso. Vayamos también en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Allí también vamos a encontrar información en cuanto a qué hacer, cómo discernir entre lo falso y lo verdadero. Gálatas 1, 8 y 9. Dice, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Y en el versículo 9 recalca, repite, dice, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, eso es basura. A eso no lo escuchen. A eso no le pongan atención. Es cierto que debemos escudriñar el mensaje que se nos da, pero no lo debemos escudriñar solo o aparte del resto de la verdad. Cualquier estudio que hagamos de un tema, tenemos que compararlo con la Biblia para ver si cuadra con la Biblia. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces ese mensaje no viene de Dios y allí sí entonces lo rechazamos. El cuarto punto en diferenciar o discernir entre un profeta falso y un profeta verdadero lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. En Mateo 7 encontramos parte del sermón del monte, el sermón que Cristo dio. Está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Así que en Mateo 7 está Cristo hablando en ese sermón tan bien conocido. Y los versículos 15 al 20 comienza a hablar no de cualquier cosa que pareciera o que se le pudiera aplicar a los profetas falsos o verdaderos, sino que él mismo dice, y empiezo a leer en el versículo 15, dice, y guardaos de los profetas falsos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Así que el tema de Mateo 7, 15 al 20 es precisamente lo que Cristo está hablando y enseñando de sus propios labios en cuanto a los falsos profetas.
Y dice, guardaos de los falsos profetas. Luego en el versículo 16 leemos, por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y luego el versículo 20 recalca otra vez. Así que por sus frutos los conoceréis. En cuanto a esto, me gustaría hablar un poquito en referencia al término de juzgar. En nuestra sociedad hoy día, y esto no ocurre no solamente en Norteamérica, sino en todas partes, hemos llegado al punto donde nuestra sociedad tiene una manera muy estricta de hablar en cuanto a juzgar. Y saben muy bien, aunque no estudien la Biblia y aun cuando no profesen ser cristianos, saben que existe esta regla de que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y si tú le dices a una persona, oye, deberías de estudiar esto, deberías de conocer lo siguiente. ¿Por qué no me permites que comparta esto contigo? Me estás juzgando. No juzgues. Enseguida sacan. Y entre los cristianos con mayor razón, porque sabemos que eso viene de la Biblia. Enseguida, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero por otra parte, acabamos de leer aquí de que Cristo nos dice, mirad los frutos y si los frutos no son buenos, rechazad al profeta. ¿Qué es eso? Adivinen, juzgar. Dios nos ha dado la capacidad de razonar, de juzgar, de conocer, de hacer juicio entre lo que es verdadero y no verdadero, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Él nos ha dado para eso la capacidad de razonar. ¿A qué se refiere él entonces cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Se está contradiciendo? ¿Está hablando una cosa por un lado de la boca y otra cosa por otro lado de la boca? No, la Biblia no se contradice. Aquí está hablando y nos dijo muy claramente que podemos juzgar los frutos. Los frutos de la vida de una persona son sus acciones, su comportamiento. Ese es el fruto. Lo que no podemos juzgar porque no conocemos es el corazón o las motivaciones, los motivos de la persona. No podemos decir, ella dijo esto y esto porque piensa así. No, nosotros no sabemos lo que la persona piensa. Tampoco sabemos cuál será el destino final de la persona. No se va a salvar. Cuidado. De pronto quedaremos nosotros afuera para que ellos nos miren desde dentro de la ciudad de la Jerusalén nueva. Entonces, pensemos sin ir muy lejos a las 3 cruces en el Monte Calvario. Un ladrón, Cristo y otro ladrón. A los ojos y al entendimiento de las personas que vieron lo que sucedió ese día y que escucharon lo que se dijo, estuvieron allí presentes, fueron testigos de todo aquello. Para esas personas, esos 3 personajes estaban perdidos. Perdidos. Porque inclusive la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, creo que dice que maldito el que es colgado del madero. Si Cristo estaba colgado del madero, por mucho que hubiera predicado y sanado y hecho milagros, etcétera, así de malo sería que lo colgaron de un madero, porque la persona que colgaba de un madero se consideraba no solamente como el peor criminal y por eso era el peor castigo, sino también se consideraba tan pecador que estaba más allá de la gracia de Dios. Ni siquiera Dios le extendía su gracia. Así que a los ojos de los testigos de esa crucifixión, los 3 estaban
perdidos y condenados por Dios. Para los cristianos sabemos que Cristo no estaba, pero a menos que hubiéramos tenido el registro de lo que sucedió con el ladrón que estaba al lado derecho de Cristo, no hubiéramos sabido, porque era un ladrón igual que el otro ladrón, pero al último momento recibió a Cristo, mientras que muchos que estuvieron allí clamaron: crucificadlo, crucifícalo, crucifícalo. El ladrón que estaba a mano derecha de Cristo dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces nosotros no sabemos cuál va a ser el destino final de la persona. Tal vez la vida de la persona se haya visto que era terrible. Podemos decir, sí, lo que hizo fue mal hecho. No está de acuerdo con la palabra de Dios, pero no sabemos en qué momento el Espíritu de Dios haya cambiado y transformado y haya logrado penetrar la mente de esa persona y haya logrado que esa persona acepte y reciba la luz que que el Espíritu Santo ha tratado de darle tal vez toda su vida. Entonces, perdón, no juzgamos las intenciones ni los motivos de las personas, ni su destino final, porque no conocemos la historia completa, no tenemos todos los hechos. Pero la obra, las acciones, la vida de una persona, lo que la persona hace, eso sí lo podemos juzgar, porque esos son los frutos, y por sus frutos los conoceréis. Si los frutos no están de acuerdo con los frutos de la Biblia, no son frutos que debemos copiar, ni seguir, ni creer en ellos tampoco. Entonces, esto cubre lo que son las pautas que la Biblia nos da para entender y discernir entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Con esto, entonces, les invito a que regresemos al libro en el capítulo 13 que habíamos comenzado. Habíamos llegado hasta la página 173, en la parte superior. Voy a leer el párrafo nuevamente con el cual habíamos terminado la vez antes de comenzar este estudio de los profetas falsos y verdaderos. Dice, sin embargo, debido a que los escritos de Elena de White están más disponibles, generalmente nos resulta más fácil buscar la verdad en sus escritos. Y no hay nada malo con eso. Ella fue, después de todo, la mensajera inspirada del Señor. Basado en eso, entonces, fue que estudiamos estas pautas para que supiéramos y tuviéramos la manera de poder discernir quién es esta persona, por qué se piensa que es una mensajera inspirada del Señor. Podemos ir y comparar. Ya tenemos entonces el estándar para poder juzgarlo. Sigo leyendo, pero vale la pena señalar lo que realmente dijo ella sobre Jones y Wagoner y el mensaje que presentaron ellos. Si vamos a estimarla a ella y a su consejo tan altamente y buscamos obedecer toda la luz que Dios nos ha dado a través de ella, entonces necesitamos saber lo que dijo sobre ellos, hablando de Jones y Wagoner, y lo que es más importante, el mensaje en sí. No obstante, hay un problema que muchos adventistas tienen en cuanto a Jones y Wagoner, y tiene que ver con sus vidas postreras. Por causa de esto, hay una tentación a pensar que sus mensajes no fueron importantes. Quiero entonces aquí añadir lo siguiente. Acabamos de estudiar el punto 4. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces tal vez tendríamos la pregunta en nuestra mente, la incógnita. Un momento, pero si al final de sus vidas apostataron, se apartaron del mensaje, entonces eso quiere decir que no podemos confiar porque su conducta y el fruto de su vida no salió hasta el final de acuerdo con la Biblia. Pero aquí está la diferencia. Mientras estuvieron predicando y proclamando el mensaje que Dios les había dado, su vida estuvo de acuerdo con la Biblia y con el mensaje que traían. Después fue que sus vidas cambiaron. Ahora debería decir, y no como para lavarles la cara o para excusar lo que sucedió, pero
La persecución fue tan seria contra ellos. El rechazo, no solo del mensaje que traían, sino para ellos personalmente, dentro de la hermandad a quienes se les traía el mensaje, fue tan severa que cualquiera de nosotros deberíamos de pensar 2 veces antes de juzgar lo que sucedió al final de sus vidas. Sigo leyendo entonces porque sigue hablando del mismo tema. La hermana Elena G. de White dice lo siguiente en Manuscript Releases, volumen 16, página 107. Si los mensajeros del Señor, después de defender la verdad durante un tiempo, llegaran a caer bajo la tentación y deshonraran a aquel, con A mayúscula, aquel que les ha llamado a su obra, ¿sería eso prueba de que el mensaje no es verdadero? Esto lo dijo ella años antes de que la vida de ellos cambiara. Porque ya ella sabía que bajo aquella persecución, aquel ataque directo a ellos constantemente, había una cierta posibilidad de que esto ocurriera. Y Dios le dio a ella esa capacidad de poder hablar por adelantado y preparar por si acaso, porque el enemigo no le importa cómo lo haga con tal de tergiversar y desechar la palabra de Dios. Entonces ella dice, a ver, pensemos, hermanos, si en algún tiempo las cosas que se están diciendo de ellos ahora llegaran a ser realidad, que ellos se salieran, que no fueran fieles al Señor, ¿qué vamos a hacer con el mensaje que ellos nos han traído ahora? De eso habla ella allí. Sigo leyendo. No, la respuesta era, ¿sería eso prueba de que el mensaje no es verdadero? No, porque la Biblia es verdadera. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido o no hay luz en ellos. El pecado por parte del mensajero de Dios causaría que Satanás se regocijara y aquellos que rechazaron al mensajero y el mensaje triunfarían, pero no absolvería en absoluto a los hombres culpables de rechazar el mensaje de verdad enviado por Dios. El Señor nos dio esa información por adelantado para prepararnos en caso de que eso sucediera y para darnos a nosotros también las respuestas ahora, porque muchas veces cuando presentamos el mensaje de justificación por la fe o mensaje de 1888, que también se le llama, muchas personas dicen, sí, pero yo supe que esas personas se apartaron después. Yo supe esto, yo supe lo otro. Saben muy bien de todas las noticias negativas, pero no conocen el mensaje. ¿Qué tenemos para decirles? No te dejes engañar. Mira lo que la sierva del Señor nos avisó por adelantado. El mensaje que trajeron fue un mensaje verdadero. Y de parte mía propia, yo añadiría lo siguiente. ¿No usó Dios a un burro para hablarle la verdad a un profeta? Así que quienes hayan sido, qué tan simples, qué tan esto o lo otro hayan sido, cómo han terminado sus vidas, tenemos que ver el mensaje y compararlo con la palabra de Dios. Esa es nuestra pauta, nuestro estándar. Sigo leyendo entonces en la página 173. Elena de White está diciendo aquí que aunque los mensajeros cayeran bajo tentación, eso no cambiaría el hecho que lo que enseñaron en esos años tempranos fue la verdad y que fue enviado de Dios. Seguimos leyendo del mismo libro ahora en la página 105, dice, Dios enviará sus palabras de advertencia por medio de quien Él decida enviarlas. Y la pregunta que debe resolverse no es qué persona es la que trae el mensaje. Esto no afecta de ninguna manera a la palabra hablada. Por sus frutos los conoceréis. Si el fruto de ese mensaje es un fruto que cambia las vidas, que nos prepara
que nos transforma para estar listo para la venida de Cristo, así lo haya traído, como dije antes, un burro, es un mensaje de Dios. Sigo leyendo la misma cita en que estábamos allí. La verdad a menudo es predicada por alguien que no ha experimentado su poder. No obstante, es la verdad y es bendecida para aquellos que, atraídos por el Espíritu de Dios, la aceptan. Pero cuando la verdad es presentada por alguien que ha sido santificado a través de ella, tiene una frescura, una fuerza que le otorga un poder convincente al oyente. La verdad, en su poder sobre el corazón, es preciosa, y la verdad dirigida a la comprensión es clara. Ambos son necesarios, la palabra y el testimonio íntimo del Espíritu. ¿Qué del mensaje de Jones y Waggoner entonces? Con respecto al testimonio que hemos recibido a través de los mensajeros del Señor, podemos decir, sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Cristo es nuestra justicia, no solo porque Él ha sido descrito así en la Biblia, sino porque hemos sentido su poder transformador en nuestros propios corazones. El mensaje de 1888 fue entregado por hombres que habían experimentado lo mismo que estaban predicando. Entendían la realidad de la verdad y podían hablar directamente a la comprensión y abordar los problemas del corazón. Y cuando el Espíritu Santo unió su propio testimonio con el de ellos, el poder transformador de Dios se sintió en los corazones de los oyentes. Yo les animo a que no solamente escuchen lo que se dice en cuanto a los mensajeros o en cuanto al mensaje, en lo relacionado con el mensaje. No, les animo a que estudien el mensaje mismo. Dejemos de leer libros o temas o artículos en cuanto a lo que se habla en relación con ello. Y vamos a verlo, vamos al meollo de él. Veamos si transforma o no transforma. Veamos si tiene el poder y la potencia del Espíritu Santo en él o no. Veamos si tiene luz en él o no le ha amanecido. Es de la única manera que vamos a poder decir por nosotros mismos, he visto, ¿cómo se dice en el libro de Salmos? Dice, gustad y ved al Señor. Gustemos del mensaje antes de decir, no, yo no creo que quiero saber nada de esto. Recordemos que el enemigo no va a querer que sepamos nada. Así que, como se nos aconseja en el libro de, creo que es de Primera de Juan, donde dice que escudriñemos todos los espíritus y para ver si son ciertos. Y entonces comparemos con la verdad y luego decidamos. Les invito entonces para que nos arrodillemos para cerrar con una oración. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque nos has dejado el estándar por medio del cual podemos medir toda otra luz o así llamada luz. Danos, Señor, el deseo de seguir lo que tú nos muestras, la guía que nos das, que no creamos que nuestra propia sabiduría y entendimiento son suficientes y que nosotros mismos podemos decidir por nuestra propia habilidad. Ayúdanos, Señor, a aceptar y a recibir el hecho de que te necesitamos a ti. Necesitamos tu conocimiento, tu sabiduría, tu fuerza, tu voluntad, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Todo lo necesitamos de ti, Señor. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer, de estudiar el mensaje de justificación por la fe. Señor, es un privilegio que no nos merecemos, pero te agradecemos porque todavía luchas diariamente por alcanzar nuestros corazones, por revelar
a cada uno de nosotros la verdad. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que te mantiene perseverando día tras día, noche tras noche, hora tras hora. Ayúdanos para que no tomemos en vano tu paciencia, sino que aceptemos el hecho de que no nos merecemos tu paciencia y sin embargo así nos la das. Y que esto nos ayude a entender que lo que tienes que mostrarnos es de una importancia vital. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a buscarlo, a comerlo, a beberlo, porque es el pan de vida y el agua de vida. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.